Supercrack Estrella presenta. Los caballos notan la presencia de un espíritu en Suecia. En el Google Earth podemos ver esta imagen de un caballo que parece notar la presencia de un espíritu. Observamos cómo el caballo se asusta de algo que es invisible, nos ponemos a investigar y comprobamos que solo 10 metros más adelante en un árbol hay lo que parece una especie de lugar donde tuvo que ocurrir un accidente. Esto se puede apreciar porque un árbol dejaron flores y la bandera de Suecia como si en ese lugar hubiera ocurrido un accidente y alguien dejara esto como recuerdo a la persona fallecida. La poca distancia con la del caballo desbocado nos hace pensar que el caballo notó una presencia del más allá. Se puede ver un ósito y una marca de refresco famoso sin abrir, lo que podría indicar que fue un niño. El primer caballo parece apartarse y mirar algo en el suelo. En este mismo lugar donde aparecen los caballos asustados hubo un viaje en el tiempo, es como si el tiempo corriera de forma distinta en este lugar. Repito, en el mismo lugar donde aparecen estos caballos, hubo un viaje en el tiempo muy famoso en Suecia. La verdad sobre el sueco que viajó al futuro. Crónica Fenómenos Paranormales. La historia, que tiene a Akan Nordqvist como protagonista, comenzó el 30 de agosto de 2006. Entre los casos de innumerables personas que se dicen viajeros en el tiempo, hay uno que es referente en muchos aspectos. Porque es demasiada la gente que se enteró de una historia que contó un sueco llamado Akan Nordqvist. La historia comienza el 30 de agosto de 2006 en Fargestaden, una localidad de Morbilanga, condado de Kalmar, Suecia. Allí, este señor, dueño de un blog, contó una historia que resulta difícil de aceptar, aunque, se sabe, todo parece ser posible, como que arreglando un caño de la pileta de la cocina terminó en el año 2042 encontrándose a sí mismo. ¿Increíble? Quizá, tanto, que algunos le creen y otros dicen que se trató de un ardid publicitario. Hablamos de 2006. Akan Nordqvist empezó a hacerse un nombre dentro del mundillo de la internet gracias a su blog y a un video que decidió subir, en el que publicó su historia. Como el 30 de agosto de 2006, experimentó un viaje hacia el futuro que culminaría con el encuentro consigo mismo, pero dentro de 38 años. Así lo cuenta el protagonista. Todo sucedió en la tarde del 30 de agosto. Era un día hermoso y me encontraba en mi camino a casa después de un día de trabajo. Pero al llegar me encontré con algo de agua en el piso de la cocina. Se trataba de una pérdida. Fui por mis herramientas y abrí las puertas del fregadero, pileta, y empecé a trabajar, relata. Nordqvist prosigue su experiencia. En el momento de examinar las tuberías me parecieron estar algo más lejos de lo que recordaba. Tuve que gatear adentro del gabinete, y cuanto más avanzaba, más descubría que el camino proseguía. Continué gateando y avanzando cada vez más dentro del gabinete. Al final del túnel vi una luz y, cuando llegué allí, descubrí lo increíble. Me hallaba en el futuro. Me encontré conmigo mismo, una versión futura de mi persona, con 72 años. Es que era el año 2042. Interrogatorio. El viajero continuó con su relato. Tras la sorpresa de ambos, le hice muchas preguntas para verificar si realmente era yo. Lo raro era que él conocía todo sobre mí, dónde escondía mis cosas cuando estaba en primer año y cuál fue la puntuación en el partido de fútbol contra Vaxholm Norra en el verano de 1988. Él lo sabía todo. Hasta teníamos el mismo tatuaje, aunque el de ella estaba algo descolorido, indicó el sueco. En su blog, Akan expresó que, él, me habló un poco de las cosas que sucederán, pero no mucho. Y le prometí no contárselo a nadie. Sí grabé un poco del encuentro en mi celular. Desafortunadamente, la calidad no es tan buena, pero es lo que tengo. No me importa si la gente piensa que soy un mentiroso, sé que no lo soy. Tuve un encuentro conmigo mismo en el futuro y estuvo bien. Es todo lo que sé, redactó Nordqvist, aportando como prueba su video casero filmado en el celular. Y se hacía una pregunta que cualquiera imagina por estos párrafos. Pero, si me pasó a mí, lo más probable es que le haya pasado a alguien más. Claro que la diferencia entre la historia de Akan y el resto de las leyendas urbanas es que él siempre adujo poseer una prueba del evento. Un video donde sale él mismo con su versión futura, ambos sonrientes y comparando sus tatuajes. Como era de esperarse, la historia y el video atrajeron la atención de los medios instantáneamente, llegando a extremos virales. Mucho se ha rumoreado respecto de que el video de ninguna manera es fraudulento, y de que sí, efectivamente, el señor Nordqvist viajó a través del tiempo. ¿Verdadero o falso? De ser cierta, la historia de Nordqvist sería reveladora. Prueba a través de un video de su celular que estuvo con él mismo, pero muchos años después.
Y si bien es difícil poner en duda lo dicho por el sueco, los incrédulos de siempre se encargaron de encontrar una debilidad en la historia. Sucedió que, tiempo después de que el único protagonista de este relato decidiera subir la historia, junto con el video, a las redes sociales, recibió una tentadora oferta de una productora, La Machine Films, para realizar un documental basado en su experiencia. Lo curioso del caso es que dicho documental fue patrocinado por AMF. ¿Y qué tiene que ver AMF en todo esto? Es que justamente se trata de una compañía aseguradora sueca que se dedica al mercado de las pensiones. Básicamente se dedican a administrar los recursos destinados para el retiro. Lo que en Argentina se conoció en su momento como las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFP. Pura coincidencia que un filme sobre un viaje al futuro financiara un proyecto en el que se cristaliza una larga vida. Nunca se pudo saber si ese aporte, que concretó el rodaje, se planeó junto con Nordqvist a partir de un proyecto premeditado. Pero ese aporte hizo desconfiar a muchos que inicialmente habían creído en él. Y repito, esto ocurrió donde aparecen los caballos asustados por una presencia extraña. Encuentros con caballos y presagios. Cuando te encuentres con un caballo, ya sea en la naturaleza, en el mundo de la vigilia o en tus sueños, considéralo un buen augurio y una señal de que pronto te liberarás de las ataduras que te retienen. Se dice que otra suerte y buenos augurios provienen de herraduras, crin de caballo e incluso heces de caballo. Se cree que cualquiera que se compara con un caballo tiene la misma valentía y fuerza. Capaces de superar las adversidades y perseverar para lograr el objetivo en mente, los caballos demuestran su valía una y otra vez. Tampoco tienen miedo de tomar decisiones rápidas sobre la dirección en la que van. La vida es un viaje y el significado espiritual de los caballos nos lo recuerda. Está bien cambiar de rumbo y dejar que tu mente, cuerpo y espíritu se liberen de todo lo que quieres dejar atrás. Los caballos para Platón son una presencia o idea de todo lo que existe, el topus urandus, dioses y cielos. El alma es como un carruaje. Representa el intelecto, la razón o la parte del alma que tiene que ser guiada hacia la verdad. El caballo blanco es lo mortal, lo noble. El negro, el inmortal, el obstinado opuesto en carácter que hace su conducción necesariamente difícil y problemática. El caballo negro pierde sus alas y aterriza en este espacio y tiempo, nace como un ser humano, el alma se encarna en uno de los 9 tipos de persona, según la cantidad de verdad que vio. El conductor, el auriga, dirige el carruaje entero, alma, tratando de evitar que caballo negro y blanco vayan en diferentes direcciones y proceder hacia la iluminación. Capella es la estrella fija más brillante de la constelación de la auriga, está a 20 de Géminis cuando está proyectada sobre la eclíptica. Esta metáfora del alma y los caballos es equivalente a la razón. Los griegos consideraban estos elementos como fuerzas reales, como la electricidad que podía mover al hombre a actuar y pensar de cierta forma. El alma, a través de la auriga, el conductor o la razón, busca la verdad y el conocimiento. El caballo negro representa los apetitos, la comida, la bebida, el sexo y la riqueza material. El caballo blanco, la gloria, el honor y el reconocimiento. Como bestia de carga, el caballo era el símbolo del cuerpo del hombre obligado a sostener el peso de su constitución espiritual. Por el contrario, también tipifica la naturaleza espiritual del hombre obligado a mantener la carga de su personalidad material. Todas las almas están en el topus urandus, volando en un círculo tratando de llegar a los dioses para ser iluminados y ven el mundo de las formas en toda su gloria. Algunas almas tienen dificultad para controlar el caballo negro, incluso con la ayuda del caballo blanco. Mucho se ha escrito sobre la presencia de espectros o fantasmas, sus apariciones, incidencias y actitudes, como también cómo influyen en nuestras vidas y hasta, ¿por qué no?, en algunas decisiones. Es sabido y también bastante lógico que ante la aparición de alguno de ellos tratemos de encontrar la razonabilidad sobre su presencia o vinculación respecto al porqué o la intención de hacerse ver o mostrarse. Es muy probable también que quien haya observado esas presencias pretenda descifrar o establecer a qué responden, cuáles son las causas o intenciones. Por lo general, se cree que el fantasma que se deja ver o se muestra viene porque cuando partió quedaron cosas en su vida que no fueron resueltas o fue víctima de una traición o engaño y vuelve para reclamar a quien lo perjudicó, algo que hace solo con dejarse ver, que es suficiente para atemorizar o por lo menos preocupar a quien no le fue fiel o respetó su confianza. De todos modos, no hay similitud en las reacciones de quienes lo visibilizan, ya que cada uno lo hace a su manera. Cuando un fantasma o espectro aparece ante su vista, en primer lugar
porque no siempre se identifica o se supone de quién se trata y, por otra parte, porque es muy personal la manera de administrar los miedos o temores. Además, según Angelita, una vidente a quien muchas veces consulté por temas de esta índole, me confió en que no cualquiera tiene la facultad de observar un fantasma o espectro, ya que hay quienes solamente perciben la presencia de alguien al que no ven, y en este caso les provoca o perciben la rara o extraña situación de algo que ignoran si tiene la intención de proteger o lastimar. En este aspecto, me remito a algunos de los cuentos de mi autoría publicados, como cuando a mi amiga Alicia se le presentó la figura de su padre durante la madrugada, o cuando a la cobradora Teresa la atendió el hijo de Chela, que según comentó esta misma había muerto hacía más de 10 años. Otro testimonio de presencias aparece en El fantasma de Shepard, cuando Pedro Baigorria le comenta a Juan Mardanes que vio a Shepard caminando cerca del muelle, en Carmen de Patagonés, y recuerdan que siempre vuelve para las fechas cercanas al 7 de marzo a buscar su anillo. Reconociendo los dichos de Angelita, seguramente recuerdo la cantidad de fotografías en la que se observa un espectro, sin que ninguno de los que aparece en la foto lo haya advertido. ¿Cuántos vecinos de la región sur de Río Negro han dado fe de haber visto la dama de blanco, sobre quien escribió con tanta precisión Jorge Castañeda? A fin de no cansarlos con ejemplos, les adelanto que el fantasma que hoy nos ocupa va a complicar un poco más nuestras creencias sobre el tema. Esto es así porque, según leyendas de distintas latitudes, nos hablan de un caballo fantasma, al que identifican como el caballo del diablo. Según cuentan las personas de más edad del pueblo de Ixcapuzalco en el estado de Guerrero, en México, a las 12 de la noche aparecía un jinete totalmente vestido de negro montado en un caballo, también negro, que echaba fuego por los ojos, humo por sus hollares y haciendo escuchar sonoros bufidos, todo esto acompañado por un extraño baile que durante varios minutos danzaba el animal, haciendo sonar sus cascos con gran estrépito, lo que aterrorizaba a los vecinos. Cuentan también que en otras ocasiones solo divisaban al caballo y en algunas oportunidades se escuchaban los cascos y los bufidos, pero no observaban ni al animal ni al jinete, y en su relato sostenían precisamente no temer por quien montaba al animal, sino que el temor lo provocaba el caballo. Los habitantes del lugar, que bautizaron al animal como el caballo del diablo, concluyeron que el aparecido salía de un viejo panteón donde habían sido enterrados muchos revolucionarios que lucharon por la independencia de México a órdenes del general Pedro Asensio Algeciras, sin haberse confesado ni recibir la bendición de un sacerdote, y el caballo entonces custodiaba que nadie robe sus almas. Pidieron por ello la bendición del sacerdote del pueblo, algo que éste hizo durante algunas semanas, hasta que la actitud del caballo cesó. Otra historia sobre este tema se remite al 1802, y al pueblo de Bath en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde residía Jesse Elliot, al parecer un hombre muy afecto a la bebida, el juego, las mujeres y maldecidor de quien se le ponía enfrente. La mayor de sus diversiones era correr carreras de caballos los domingos, y consideraba que el animal de su propiedad era imbatible, por lo que desafiaba a todo propietario de caballos. Una tarde de domingo llegó a Bath un extraño jinete montado en un caballo negro, y acercándose a Jesse le dijo que su semental no era rival para su montado, desafiándolo por una importante cantidad de dinero. Jesse aceptó de inmediato y le propuso encontrarse en la pista de carreras en 3 horas. A la hora acordada, Jesse se vistió con la ropa que acostumbraba a utilizar para sus desafíos, en tanto su mujer le advirtió sobre las consecuencias de correr carreras los domingos. El jinete se puso furioso y maldijo a su mujer, mientras ésta le gritó: «Ojalá que hoy mismo te vayas al infierno». Ya en la pista, tras los arreglos de las condiciones de la carrera, Jesse percibía una extraña e inusual sensación. La carrera comenzó y Jesse tomó la delantera, y muy cerca y algo detrás el forastero, cuando se escuchó la voz de Jesse, gritándole a su caballo: «Dame la victoria o llévame al infierno». En ese instante su semental prácticamente se clavó en el suelo arcilloso de la pista y despidió a Jesse, que fue a dar con la cabeza contra un árbol para morir al instante. Tras el suceso, al extraño jinete no se lo vio más, y según las voces del pueblo aseguran que se llevó al momento hacia el infierno a Jesse, y en el lugar quedaron imborrables la huella del caballo y se mantienen como un recordatorio de lo que espera a los jóvenes pecaminosos. Buscando leyendas y datos sobre hechos o sucesos similares, nos encontramos que se repiten en varios pueblos de México, como también en Honduras, Guatemala y Perú, entre otros países de América, y además varios grupos musicales han compuesto canciones vinculadas a estas apariciones. Una versión de Guanajuato en México habla de un pueblo muy amante de las carreras y un niño, al que también le encantaba ir a presenciarlas.
Un día que se dirigía a observar las carreras que se anunciaban montado en su burro, se encontró con un jinete vestido de negro en un caballo superior, también negro, al que le explicó hacia dónde se dirigía. El forastero le propuso que se lleve su vistoso caballo y que participe de la competencia, dándole además un saco con dinero para que haga las apuestas. El niño así lo hizo y al ganar la competencia duplicó el dinero. Muy contento y colmado de felicidad, llegó al rancho donde lo aguardaba su madre para darle un reto, ya que había ido a las carreras sin su permiso. Obviamente, el niño contó la historia y le entregó el dinero a su madre, a lo que invitó a que observara el caballo que le cambió el forastero. La sorpresa fue que al salir se encontraron con que en el corral se encontraba solo su burrito. En nuestro país se conoce también una historia sobre este ejemplar que corresponde al escritor pampeano Ángel Cirilo Aimeta y difiere solamente de las otras leyendas en que el pelaje que describe Aimeta es un tordillo que describe como el tordillo del diablo. Aimeta relata su cuento y se incluye como uno de los protagonistas, cuando con su amigo Tono tenían que apartar los caballos del corral. Tono en la tranquera atajando y dejando pasar de acuerdo a lo programado, cuando advirtió la presencia de un animal que no pertenecía a la caballada y lo anunció a viva voz. «¿Y ese tordillo de dónde salió? ¡Qué grande es y qué brioso!», agregó. Ángel respondió al momento: «Yo nunca lo había visto, qué estampa tiene y qué carácter, parece endiablado», y allí quedó la conversación porque el tordillo buscó la salida y en su endemoniada carrera embistió a Tono, arrojándolo al suelo varios metros de distancia, donde quedó tendido sin reacción. Los otros caballos, que también buscaron la salida, esquivaron a Tono sin provocarle daño alguno. En tanto el tordillo ganó el campo y nadie volvió a verlo por la zona. Por su parte Tono fue derivado a un nosocomio y a pesar de ser auxiliado de inmediato su situación no varió. Culmina Aimeta afirmando que aquel 21 de septiembre del 56 un tordillo embrujado le paralizó el tiempo, le congeló el crecimiento cortándole las alas cuando recién las estaba desplegando y ya no voló. La reina Silvia de Suecia asegura en un documental que estrena esta noche la televisión pública sueca SVT que convive con fantasmas en su residencia oficial en el castillo de Drottningholm. «Hay fantasmas, hay muchos fantasmas aquí», afirma la esposa del rey Carlos XVI Gustavo en un fragmento de El castillo de Drottningholm, una residencia real, difundido por SVT en su página web. No muy lejos donde vemos esta escena de los caballos está, monumento al ovni de Ängelholm. El monumento al ovni de Ängelholm es un altar dedicado a un supuesto ovni que aterrizó en Kronoskogen, un barrio de Ängelholm, en Suecia. Es el único altar de esta clase en Europa, excepto por el monumento al ovni de Emilsin en Emilsin, Polonia, y el monumento al incidente de Robert Taylor, en Livingston, Escocia. Se erigió en 1963, situado en un claro en los bosques que rodean a Kronoskogen, que ha presenciado numerosos vuelos de prueba a gran escala en aquella época. El monumento al ovni de Ängelholm recuerda el aterrizaje de un ovni, que se dice, tuvo lugar en 18 de mayo de 1946 y que fue visto por el jugador sueco de hockey sobre hielo Gösta Karlsson. El monumento consiste en una reproducción a escala del aparato y las huellas dejadas por el aterrizaje, construidas de cemento. El video, publicado en YouTube por Amirreza Milad el pasado 6 de noviembre, muestra un extraño ovni difuminado en forma de campana sobre la ciudad de Gotemburgo, en la costa occidental de Suecia. Como se puede apreciar en las imágenes, el extraño objeto volador parece que se va transformando en algo que se asemeja a un rectángulo a medida que avanza el video. Según Amirreza, el extraño objeto era enorme como un edificio. Un extraño objeto volador en el cielo de Gotemburgo, escribió Amirreza en la descripción del video. Enorme como un edificio, moviéndose y cambiando de forma. El video fue compartido por el siempre controvertido canal de YouTube Securityam 10, especializado en avistamientos de ovnis, sugiriendo que la anomalía podría ser una evidencia de ingeniería inversa extraterrestre que los nazis aplicaron en algunos de sus prototipos voladores. Muchas personas sostienen que Alemania fue la primera nación en obtener un tipo de ingeniería inversa extraterrestre con la tecnología antigravedad, que después de la década de 1940 la aplicaron en ovnis en forma de campana, explica Tyler Glockner, responsable de Securityam 10. Glockner hace referencia a la teoría de la conspiración que sugiere que Adolf Hitler estaba realmente obsesionado con las armas ocultas. Incluso llegó a enviar una expedición científica al Tíbet antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en busca de tecnología y sabiduría de otros mundos. Según expertos en la materia, fue así como consiguieron crear las Wunderwaffen, también conocidas como armas maravillosas o milagrosas.
Incluso el periodista polaco Igor Witkowski aseguró que los científicos del Tercer Reich inventaron un dispositivo de alto secreto, usando sus avances en la investigación de antigravedad y energía libre. Según Witkowski, esta arma fue llamada Die Glocke, la campana, y medía 2,7 metros de ancho y 3,7 a 4,6 metros de altura. Y parece ser que la expedición de Hitler en el Tíbet consiguió lograr su objetivo, ya que algunos vinculan el misterioso objeto grabado en video sobre Gotemburgo con un Vimana, un palacio mitológico volador descrito en la antigua literatura de la India. Además, después de que publicaron el video en las redes sociales, otros muchos usuarios aseguraron haber sido testigos del avistamiento. Vivo en Gotemburgo y vi este objeto con toda claridad, explicó otro testigo. Estaba fuera de lugar, pero se movía con el viento, por lo que no tenía patrones extraños. Se transformó lentamente como si estuviera hecho de papel. No podía ver ninguna textura. Se parecía mucho a una gran campana. Sin embargo, los más escépticos dijeron que el extraño objeto en el cielo podría ser en realidad una grúa que, debido al mal tiempo, no se podía ver completamente. Ahora, solo nos queda saber tu opinión. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.